Buenas tardes, buenos días, buenas noches, compañeros de Ciencia de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. En el día de hoy venimos a hablar sobre los instrumentos archivísticos, eh, en qué consisten, cuáles son sus funciones y para qué sirve cada uno de ellos para las entidades. Bueno, en el marco de la Ley 594 del 2000, se establece que las entidades públicas o aquellas entidades que ejerzan funciones públicas deben contener tener unas herramientas que les sirvan para que les posibiliten la adecuada organización de la documentación, planeación de la misma información de las entidades con el fin de que éstas estén organizadas y estén dispuestas para el acceso al ciudadano común. Entonces, vamos a hablar qué son los instrumentos archivísticos. En el marco de la Ley 594 del 2000, la cual establece como unas reglas de juego para las entidades públicas o aquellas que ejercen funciones públicas en cuanto a la organización de la documentación, tratamiento y disposición final y acceso a la información. Entonces, después de la implementación de la Ley 594 viene un decreto que es el 2609 del 2012, el cual establece cuáles son los instrumentos archivísticos que se deben implementar en las entidades. Como venía diciendo, el artículo 2609 del 2012 establece que los instrumentos archivísticos son el Plan Institucional de Archivos, PINAR, Programa de Gestión Documental, PGD, Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos, Tablas de Control de Acceso, Bancos Terminológicos, Cuadros de Clasificación Documental, Tablas de Retención Documental, Inventario Documental y Tablas de Valoración Documental. Entonces, el PINAR es un plan tan importante para la entidad como el plan de adquisiciones, el plan de compras, el plan de ventas, que el PINAR me establece a mí todo el plan de la función archivística de la entidad. El Archivo General de la Nación, en desarrollo de la Ley 594 del 2000, Ley General de Archivos, especialmente en el artículo 4, donde tratan los principios generales, la Ley 1712 del 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, especialmente en el artículo 16, que trata sobre los archivos, y el decreto 2609 del 2012, principalmente el artículo 8, el cual trata sobre los instrumentos archivísticos para la gestión documental. Entonces, el PINAR debe ser el resultado de un proceso dinámico al interior de la entidad, que requiere de la cooperación, articulación y coordinación entre la alta dirección y los responsables del área de archivo, con el fin de orientar los planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo que permita desarrollar la función archivística de la entidad en un periodo determinado. Continuamos con el PGD, que es el instrumento que nos permite formular y documentar a corto y mediano plazo el desarrollo sistemático de los procesos de gestión documental encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida desde su origen hasta su destino final para facilitar su uso, conservación y preservación. Este instrumento archivístico establece la línea estratégica de los procesos de gestión documental al ser ejecutados y controlados en un periodo para asegurar la integridad, disponibilidad, usabilidad, fiabilidad de la documentación como fuente histórica de registro de conocimiento y de hechos que dan soporte a la continuidad de las actividades misionales y obligaciones de la entidad. Adicionalmente, permite garantizar la articulación del sistema de gestión documental con los demás sistemas de la entidad, afianzando los modelos administrativos del Estado para minimizar los esfuerzos y racionalizar los recursos. El siguiente instrumento archivístico es el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, el cual permite la implementación y mantenimiento del sistema de información para la gestión de los documentos electrónicos, con el propósito de
asegurar las condiciones de integridad, seguridad, accesibilidad y uso de la información archivística durante el desarrollo del ciclo vital, manteniendo el vínculo archivístico entre los documentos mediante la incorporación de requisitos archivísticos antes, durante y después de su gestión mediante la implementación de los instrumentos de rigor. O sea, este modelo permite el tratamiento de la información de los documentos electrónicos. La modernización administrativa de las entidades del Estado ha generado diferentes avances encaminados al mejoramiento de la atención de sus grupos de interés, respondiendo a las nuevas necesidades y requerimientos del contexto contemporáneo del país, en donde se hace necesario que las entidades públicas generen valor agregado a los mismos. De igual forma, la gestión pública en Colombia, a la vanguardia de la exigencia y cambio en el sector, ha venido desarrollando estrategias que incriminen su gestión, que conllevan el proceso de cambios de las organizaciones, en aras de ser eficientes y eficaces a sí mismos, garantizando la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, ofreciendo servicios de mayor calidad. Es así como promoviendo la organización técnica de los archivos y garantizando su conservación, su valor histórico y la consulta de los mismos, surge la Ley General de Archivos, la Ley 594 del 2000, la cual se entremarca en la racionalización del trámite de los documentos de la administración pública. Es por esto que el título cuarto, artículo 27, 28 y 29 establecen los primeros lineamientos para el acceso y consulta a los documentos de los archivos. Asimismo, nace la directriz impartida por el Archivo General de la Nación en primera instancia en el decreto 2609 de 2012, que establece los criterios básicos en materia de gestión documental en su artículo 8, literal 1, como cumplimiento normativo, la creación de instrumentos archivísticos relacionados con las tablas de control de acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derecho y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos. Es decir, las tablas de control de acceso identifican las condiciones de acceso a los documentos, qué documentos son de carácter restringido y demás características de acceso a la información. Otro instrumento archivístico es el banco terminológico, el cual permite la normalización de los nombres de las series y subseries y tipologías documentales de la entidad. El cuadro de clasificación documental es aquel cuadro en el cual identificamos las series y subseries documentales de la entidad, permitiendo jerarquizarlas de tal manera que la podemos codificar y esta misma codificación nos sirva para registrarlas en las tablas de retención documental. El inventario de documentos nos permite recuperar la información, es decir, aquí en este inventario documental se describen las tipologías, las series y subseries con el fin de hacer transferencia. Las tablas de retención documental son el listado de series y subseries documentales con sus tipologías, las cuales se les asignan unos tiempos de retención según los valores de la documentación. Es decir, si son misionales, pues obviamente van a tener un tiempo de retención más grande y una disposición final pues más adecuada que garanticen la conservación de aquella documentación que tienen trascendencia para la historia, para la cultura y para la ciencia. Las tablas de valoración documental son el listado de asuntos en el cual se valoran los documentos y se determina qué se elimina y qué se conserva. Según el Acuerdo 2578 del 2012, artículo 22, las tablas de valoración documental sirven para organizar los fondos acumulados de la entidad. El marco normativo para la elaboración de las tablas de valoración documental, en este se puede evidenciar la Ley 594 de julio de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Ley 734 de febrero de 2002, por la cual se expide el Código Único Disciplinario. Decreto 1382 de agosto 18 del 95, por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 y se ordena la transferencia de la documentación histórica de las organizaciones al Archivo General de la Nación. El Acuerdo 11
de mayo de 1996, por el cual se establecen criterios de conservación y organización de documentos. El Acuerdo 039 del 31 del 2002, por el cual se reglamentan los procedimientos de elaboración y aplicación de las tablas de valoración documental. El Acuerdo 02 de 2004, por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de fondos acumulados. El Acuerdo 04 del 2019, en el cual se establecen la evaluación para los procedimientos para la convalidación de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. Y el decreto 1080 del 2015, en el cual se establece la valoración de los documentos. Los pasos para la elaboración, presentación y aprobación de las CDB son los siguientes. DVD. Estudios institucionales. Algunas veces, por antigüedad de los documentos, se desconocen las diferentes fuentes de información pertinentes para llevar a cabo esta tarea. En estos casos es necesario identificar las instituciones, reconstruir su estructura orgánica y averiguar cuáles fueron sus funciones y actividades. Los pasos para esto son identificar las fuentes primarias. Estas se aplican en los casos en que la información se puede obtener directamente a las personas que conozcan el desarrollo institucional, y para recopilar esta información se requiere hacer encuestas testimoniales que exigen respuestas más detalladas y precisas, ya que esas etapas soportan las actividades organizacionales del fondo acumulado. Fuentes secundarias. Esta se aplica para aplicar el conocimiento, ampliar el conocimiento, mejorar la comprensión y análisis del caso de estudio, haciendo uso de la información documental y bibliográfica. Este acercamiento se soporta en la búsqueda de actos administrativos de creación de las funciones, organigramas, actos de codificación institucional, y también estableciendo los normogramas, los cambios organizacionales y las funciones que se asignaron a cada una de las unidades administrativas. También se debe estudiar la evolución de la estructura orgánica de la entidad, como resultado de la etapa anterior de la recopilación de las fuentes primarias y secundarias. El personal encargado de esta actividad diligencia los cuadros de evolución de la estructura orgánica de los fondos acumulados, el cual brinda los siguientes resultados: definir el nombre de la entidad orgánica de donde provienen los documentos, reconstruir la organización jerárquica de la entidad orgánica, precisar las funciones y actividades que corresponden a la entidad orgánica y cada una de sus partes, definir con precisión los permanentes cambios o modificaciones durante diversos periodos históricos que hayan afectado a la entidad, formar series de expedientes referidos a cada una de las partes de la entidad orgánica. También se puede establecer el cuadro evolutivo de la estructura orgánica. Debe elaborarse por dependencias para mayor claridad e interpretación de los datos. Esto es lo primero que se debe hacer para elaborar las tablas de valoración documental. Aquí ya empieza un análisis cuantitativo y cualitativo de la información que se debe representar en un trabajo bien minucioso de toda la evolución de la entidad, que permita establecer qué documentos en las tablas de valoración documental, qué documentos debo conservar por la importancia de su misionalidad y qué documentos ya puedo eliminar en este fondo acumulado. Así se precisa, así se elabora una tabla de valoración documental. Y lo siguiente ya es hacer el entregable al Archivo General de la Nación. Si es una entidad territorial nacional, y si es una entidad territorial se envía al Consejo Territorial de Archivos, el cual hace el proceso de convalidación de ese instrumento y hace la respectiva sugerencias para modificación y la aprobación de ese instrumento. En caso de un ministerio, como es el Ministerio de Salud y Protección Social, el ente que debe aprobar y evaluar las tablas de valoración y de retención documental es el Archivo General de la Nación.
Listo. Para la aprobación y convalidación de las TBD, según el decreto el acuerdo 04 del 2019, en el título 2, la elaboración y aprobación de las tablas de valoración documental. En el artículo 5, elaboración, las tablas de valoración documental y deberán elaborarse teniendo en cuenta las etapas relacionadas en el instructivo para la elaboración de las tablas de valoración documental, aprobado por el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación podrá contemplar instructivo de que se trata el presente artículo a través de las guías e instrumentos que faciliten su aplicación de acuerdo con la evolución de la función archivística del Estado y la doctrina archivística. En el artículo 6 establece los criterios de elaboración. El proceso de elaboración de las tablas de valoración documental se deberán tener en cuenta los siguientes criterios: la idoneidad, el análisis contextual, la trazabilidad y el control. En el artículo 7 dice que deben haber unas firmas responsables, que en las tablas de valoración documental deberán ser suscritas por el secretario general o un funcionario administrativo de igual o superior jerarquía y por el responsable del archivo de gestión documental de la respectiva entidad. En el artículo 8 nos hablan de la aprobación y dicen que deberán ser aprobadas mediante un acto administrativo expedido por el representante legal de la entidad previo concepto emitido por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en el caso de las entidades de orden territorial y por el Comité Interno de Archivo en el caso de las entidades de nivel territorial, cuyo sustento deberá quedar consignado en el acta del respectivo comité. En el título 3 del Acuerdo 04 del 2019 se relaciona la publicación y presentación. El artículo 9, publicación. Dice que las tablas de valoración documental deberán publicarse en las respectivas páginas web de las entidades. Esto con el fin de obedecer a la Ley 1712 del 2015, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y también incluyen los documentos, dice que tienen que publicar los documentos señalados en el instructivo que trata el artículo 5 del presente acuerdo. En el artículo 10 dice la presentación, revisión y ajuste. El procedimiento de presentación, revisión y ajuste de las tablas de valoración documental dicen que dentro de los 30 días a su aprobación del secretario general o quien haga sus veces, el organismo nacional, departamental o distrital, según su jerarquía, se deben presentar con todos los documentos anexos al comité evaluador de documentos del Archivo General de la Nación o el Consejo Departamental de Archivos o Distrito, según el caso, para su evaluación o convalidación. El Archivo General de la Nación en las entidades de orden nacional y los archivos generales departamentales y distritales en el orden territorial. Harán los seguimientos a la disposición de este acuerdo. Entonces dice que entre los 30 días hábiles a su evaluación técnica o convalidación, el secretario general o que haga sus veces solicitará la inscripción de las tablas de valoración documental en el registro único de series documentales del Archivo General de la Nación, siguiendo el procedimiento establecido para tal fin. Si el concepto técnico emitido por el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación o el Consejo Departamental de Archivos Distrital o Distrital determina que las tablas de valoración documental no reúnen los requisitos técnicos que establece el Archivo General de la Nación, se solicitará a la entidad que los aprobó que haga los cambios, correcciones dentro de los máximos de los 30 días siguientes para realizar los ajustes solicitados y remitir nuevamente al CTA o al Archivo General de la Nación. Si el organismo cuya tabla de retención o tabla de valoración documental que ha sido objeto de observaciones no realiza los ajustes o modificaciones solicitadas en el tiempo establecido, el Consejo Departamental de Archivos o Distrital notificará al Archivo General de la Nación para determinar la aplicación de las sanciones que está
que están sujetas en el artículo 35 de la Ley 594 del 2000. Si en el transcurso de los 90 días desde la presentación de la TBD a los consejos, a los CDA o al Archivo General de la Nación, sin que dichas instancias se hayan pronunciado, la entidad podrá proceder a su inmediata implementación. Listo. Evaluación y convalidación. Esto está en el capítulo 4, en el artículo 11, evaluación técnica y solicitud de ajustes. El Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación y los consejos territoriales de archivo, de acuerdo con las competencias y jurisdicción, tendrá un plazo de 90 días contados a partir de su recepción para evaluar las tablas de valoración documental señaladas en el presente acuerdo, con el fin de convalidar que dichos instrumentos archivísticos hayan sido elaborados y aprobados conforme a lo establecido por el Archivo General de la Nación. Esto pasa a nivel territorial, se presentan los instrumentos archivísticos, se hace el proceso de convalidación, se aprueban, pero en cuanto a la implementación de los instrumentos, el porcentaje es muy poco. Entonces las entidades quedan ahí con sus instrumentos convalidados, aprobados, pero no hacen implementación. Creo que hasta aquí fue la exposición, un poco densa y un poco compleja para mí en cuanto a instrumentos archivísticos y con énfasis en las tablas de valoración documental. Un instrumento que podemos decir que a nivel de temas archivísticos a nivel nacional es el coco de los archivistas, pero con este nuevo acuerdo 04 del 2019 se pretende que se facilite la implementación de ese instrumento, que es muy útil para las entidades, ya que ayuda a la eliminación de aquellos documentos que no necesitan una conservación de tantos años, ya que sus valores no son secundarios o no son importantes para la cultura, para la historia, para la nación. Esto pasa en muchas entidades que tienen un fondo acumulado muy grande y están gastando mucho dinero en la tercerización de estos fondos, en la conservación de documentos que realmente no lo ameritan. Espero que les haya gustado mi exposición y los espero para un pronto encuentro, y ojalá que para el próximo video ya tenga el tema más fluido y sea mucho más fácil para mí exponer y para ustedes entender. Hasta luego.